Hola que chavales, aquí de nuevo Primerate y os traigo un nuevo vídeo en el que esta vez va a ser un tutorial cortito pero conciso. Cómo mejorar tu micrófono y tu audio en OBS. Bien, ahora mismo vosotros estaréis viendo mi pantalla, estaréis viendo pues, bueno, la configuración que yo suelo tener y demás. Y a mí lo que me interesa sobre todo de esto es esta parte, que es la parte del micrófono que vosotros uséis. Ya en otro vídeo anterior enseñé pues cómo seleccionar el micrófono principalmente, incluso pues bueno, algunas cosas que podría recomendar, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en cómo desde OBS podemos mejorar nuestro sonido sin que tampoco, bueno, pues suponga ni mucho esfuerzo ni cambiar de micro ni nada. Porque obviamente un micro bueno puede ser muy útil y es una recomendación que de las primeras casi que tendréis que hacer, más que una cámara incluso. Pero obviamente desde el propio OBS se pueden configurar algunos filtros y algunas cosas para que suene bastante mejor. Ahora mismo vosotros me estáis escuchando con todo lo que he añadido, ¿vale? Incluso hay veces que no lo añado tanto, pero bueno, para que veáis un poco la diferencia. La intención es que a lo largo del vídeo voy a ir tocando esos parámetros para que en tiempo real vosotros escuchéis los cambios, ¿vale? Bien, cuando vosotros tengáis vuestro OBS y fuentes configuradas y demás, aquí en el mezclador de audio os aparecerá uno que será el micro y estará el micro seleccionado el que vosotros hayáis puesto. Por ejemplo, yo aquí en propiedades pues podría seleccionar el micrófono que yo quisiera de los que tengo conectado al ordenador. En mi caso es este, que además si buscáis la marca y demás, este micrófono es bastante bueno, así que bueno, pues creo que se puede notar la diferencia. Y eso que no lo tengo del todo configurado, ¿vale? Pero lo que a mí me interesa es llegar a estos tres puntos e irnos al apartado de filtros. Ahora mismo yo tengo conectados todos estos, ¿vale? Vosotros si no lo habéis hecho nunca, todo esto estará vacío, ¿vale? No habrá ningún filtro. Vosotros podréis iros aquí al más y añadir cualquiera de estos filtros, ¿vale? Voy a centrarme en estos 5 que yo tengo aquí, ¿vale? Porque son los 5 que yo creo que más se pueden utilizar y que más útiles pueden ser. Incluso voy a recomendar cuándo usar uno, cuándo usar otro. Y aunque es cierto que voy a dar unas pautas generales de los valores que hay que poner aquí y demás, sí que es cierto que cada uno de vuestros casos puede diferir un poco, pero bueno, os quiero enseñar más o menos cómo poderlo cambiar un poco sobre la marcha, aunque lo recomendable de todo esto es que vosotros lo estéis escuchando y lo estéis probando, ¿vale? Hago un inciso. Para que vosotros escuchéis cómo suena vuestra voz sin tener que darle a grabar, ver el vídeo, luego darle a grabar otra vez con el cambio, tal, etcétera, etcétera. Una recomendación que os puedo dar es iros aquí a propiedades de audios avanzadas, ¿vale? Y aquí, en la parte de micro, darle a monitorización y salida. Bueno, o solo monitorización, me da igual, ¿vale? La cuestión es que por defecto suele estar desactivada, pero poned una de estas dos y no os volváis locos, porque en ese momento empezaréis a escuchar vuestra propia voz en la cabeza, ¿vale? Eso puede estar bien para, sobre todo, pues probar cómo se escucha, cómo lo va a escuchar la gente, pero obviamente, pues luego es una locura si estáis haciendo directo o grabando que os escuchéis vuestra propia voz con el pequeño delay que es inevitable que haya mientras habláis y escucháis, ¿vale? En este caso yo lo tengo desactivado, ¿vale? He hecho una prueba antes y creo que se va a escuchar bien durante el vídeo, así que vamos allá directamente. En el apartado de filtros vamos a hacer una cosa. Lo primero es que los que tengan el ojito así son los que están activados y si yo los desmarco, pues se escuchará sin ningún filtro, que creo que ahora mismo estáis escuchando mi voz y a lo mejor escucháis algún ruido por ahí, a lo mejor escucháis un ventilador, a lo mejor escucháis un silbido, a lo mejor escucháis las S que yo pronuncio, ¿de acuerdo? Pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vamos a ir por orden. Lo primero es que estos que os voy a decir son mi recomendación y os recomiendo principalmente en este orden. Es importante el orden de arriba abajo, ¿vale? Porque primero OBS aplica el primero, luego sobre el resultado aplica el segundo, sobre el resultado aplica el tercero y así, ¿vale? Es cierto que alguno de estos puede cambiar un poco, el compresor del ecualizador podéis cambiarlo un poco quizás si no hay tanta diferencia, pero sobre todo ganancias, eliminación y puerta antirruido tienen que ser los tres primeros y en ese orden. Si los usáis, si no los usáis, pues nada. Vamos por parte. La ganancia es uno de los filtros más sencillos que hay, ¿de acuerdo? Ganancia, simplemente como su nombre indica, es aplicarle una ganancia para que se escuche más tu voz. ¿Esto por qué puede venir bien? Porque tengáis un micro poco potente, porque a lo mejor esté un poco lejos, porque a lo mejor aquí hayáis llegado y, bueno, ahora mismo se ha saturado un poco, pero a lo mejor habéis llegado casi al máximo y no podéis subir más, ¿vale? Pueden ser por esos motivos. ¿Qué problema tenéis que tener? Lo voy a quitar por si acaso me escucháis peor. Pues que si hay mucho ruido en vuestra habitación o si os pasáis de ganancia, vais a saturar el micro, que es lo que me había pasado aquí un poquito, ¿de acuerdo? Y además, todas esas imperfecciones o ruidos de fondo se van a escuchar más. Lo podéis usar para aplicarle un poquito, mi recomendación es que sea un poco de decibelios, yo aquí lo he exagerado un poco, pero para que lo veáis, ¿de acuerdo?
Pero es lo primero que tendríais que hacer, ¿vale? La ganancia también puede ser negativa. A lo mejor es al revés, lo tenéis todo muy bajado, tal, pero bueno, eso suele ser menos porque aquí siempre vais a tener la opción de bajarlo bastante. Incluso en los muchos micros de ellos, ¿vale? Tienen alguna forma de ajustar el volumen de manera independiente, ¿vale? Y el mío, por ejemplo, tiene una ruedita abajo que me permite pues cambiar un poco el volumen, ¿vale? Bien, esto sería lo primero que tendríais que aplicar. No hay nada más que explicar, es sencillo. Aplicáis la ganancia según lo que queráis y ya está. Mi recomendación es que si más o menos se escucha bien, no lo hagáis, ¿vale? A no ser que se escuchara realmente muy bajo o cosas así, tengáis que aplicar un poquito. Mi recomendación es que ni siquiera lo hagáis porque se va a notar bastante, ¿de acuerdo? Una vez aplicado este o no, la segunda que vamos a aplicar es la eliminación de ruido, ¿vale? Este es sencillo de configurar, tiene solo dos opciones. Si tenéis pues una buena CPU, pues usad esta versión, ¿vale? Que es de mejor calidad, si no, con esta es más que suficiente. Y de hecho lo vais a notar. Voy a aplicar la ganancia al sonido para que escuchéis esas imperfecciones y así se va a notar más luego el cambio de la eliminación de ruido, ¿vale? Ahora mismo me escucháis un poco saturado, no pasa nada, pero si aplico la eliminación de ruido, esto lo que va a hacer es eliminar el ruido constante que hay de fondo. No sé si escuchabais de fondo a lo mejor un camión que tengo en la calle al aplicar la ganancia, no sé si escuchabais un pequeño ventilador que tengo aquí al lado. Quizás no lo notabais mucho, pero creo que si elimino eso, se escuchan muchos ruidos de fondo, como un silbeo, como un tal. Y si lo aplico, pues se escuchará mejor y ese ruido de fondo quedará eliminado, ¿de acuerdo? Es el ruido constante, que esté todo el rato, pues es un ventilador, un pitido, un tal. Todos esos ruidos constantes se eliminan con ese filtro. Y aquí podéis jugar un poco con qué es lo que queréis eliminar, hasta que umbral y demás. Pero bueno, este es prácticamente el umbral en el que elimina el ruido, pues todo lo que sea ese ruido de fondo, todo lo que esté por debajo de 30 decibelios lo elimina, ¿de acuerdo? Bien, este sería el primer filtro que yo aplicaría, ¿de acuerdo? Sencillo, ruidos de fondos, estables, continuos, etc. Puerta antirruidos. Este tiene un poco más de configuración, pero vais a ver que realmente no tiene mucho más. A mí esta configuración que veis en pantalla me ha servido y me sirve bastante. Pero dependerá de vuestro nivel de ruido que haya en la sala o de vuestra voz o incluso de vuestro micro, estos valores podrán cambiar un poco. Seguramente esto no tengáis que tocarlo mucho. Estos umbrales quizás sí, ¿vale? Básicamente os hago un resumen. Este filtro lo que hace es, cuando vosotros paráis de hablar, cierra el micrófono automáticamente. Es decir, las respiraciones, cosas así que hacéis de fondo, incluso algún ruido de fondo que esté, que simplemente se escuche cuando vosotros estáis callados, pues lo que hace es que cuando dejéis de hablar se cierra el micro, es decir, no se escucha. Es como encender, apagar cada vez que hablas, ¿vale? Algo así. Esto es muy sencillo. Cuando vuestra voz supere los menos 35 decibelios, vuestra voz o cualquier ruido que haya, pero normalmente va a ser vuestra voz, se activará el micrófono. Y cuando baje de 56 decibelios, se apagará automáticamente. Eso quiere decir que si habláis demasiado bajito, no se os va a escuchar. A lo mejor el micro ni se abre, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión. Por eso con estos valores vais a tener que jugar un poco. Más o menos estos números están bien, pero dependerán un poco de, como digo, de vuestra voz, de lo cerca que tengáis el micro, de todo. Pues que juguéis más o menos con estos valores. Mi recomendación es que vosotros estéis hablando y veáis, pues, si estáis callados, a ver hasta dónde baja, que seguramente a lo mejor hay un ruido constante y se queda pues menos 55, menos 50, ¿vale? Yo, por ejemplo, si me quedo callado, voy a esperar un segundo. ¿Veis? Ese pequeño ruido de fondo, esas pequeñas ondas, aunque esté callado que se escucha, pues mi puerta seguramente estará en menos 55 o algo así, ¿vale? Y de hecho lo tengo en menos 56. Y lo mismo cuando yo empiezo a hablar. Si yo empiezo a hablar y mi voz nunca baja de menos 20, por ejemplo, o de menos 25, igual debería estar por aquí, pues esa va a ser mi puerta en la cual a partir de ese momento se escuche mi voz, ¿vale? Por eso tenéis que probar un poco e ir ajustando, pero más o menos estos valores pueden ser bastante orientativos. Como digo, variando un poquito, pero bueno, esto es prueba y error y probarlo, ¿de acuerdo? Y estos valores en general no tenéis que tocarlo. Esto es un poco, pues, el tiempo que tarda en abrirse o cerrar la puerta, el tiempo que tarda en esperar algún cambio, o sea, un poco valores, pero que son más o menos constantes, que realmente no se va a notar mucho a no ser que lo subáis o bajéis mucho, ¿vale? Bien, esto es rizar el rizo, ¿eh? Pasamos al siguiente. Compresor. Ahora voy a probar, voy a ir añadiendo uno a uno para que lo escuchéis también al final un poco la diferencia, pero bueno, para no tener la ganancia todo el rato activada y que se sature un poco mi voz, pues eso. Compresor. Yo este es el que viene casi que por defecto. No he tocado nada, ¿vale? El compresor lo que hace es igualar un poco los picos. Si de repente hay mucho sonido,
o hay mucho volumen o de repente hay muy poco volumen, pues lo que hace es como comprimir, es decir, la onda la comprime, es decir, no hace que haya muchos saltos de voz ni mucho bajo, es decir, se escucha más o menos constante el volumen y no de repente si gritas te quedas sordo y si hablas bajito no se te escucha. Algo así, ¿vale? Llevado un poco al extremo. Realmente esto lo podéis tocar un poco, ¿vale? Pero no es muy necesario. Los conceptos son más o menos lo mismo, ganancia de salida no lo tocaría, la relación es más o menos, pues, cómo se prorratea eso, incluso yo lo bajaría a un 4:1 o algo así, ¿vale? Es la relación de compresión que tenéis que hacer y poco más, el ataque es lo mismo de antes, la velocidad es en la que ataca, pero es más que de sobra, ¿vale? A lo mejor la relación es lo principal que deberíais tocar, probadlo, ¿vale? Pero a lo mejor con un 4:1 o algo así estaría más que suficiente, ¿de acuerdo? Y por último, y voy un poco rápido, pero porque quiero ir a cosas concretas, el ecualizador de 3 bandas, ¿vale? Lo suyo sería otros ecualizadores, pero creo que aquí no lo hay, efectivamente. Lo que hace es, como cualquier ecualizador, hacer que algunas frecuencias se escuchen más que otras. ¿Esto por qué viene bien? Pues lo normal es que el medio lo dejéis como está, ¿de acuerdo? Y que las altas y las bajas a lo mejor las bajéis un poquito. Y dependiendo ya de vuestro sonido, la bajéis más o menos. ¿Esto por qué quiere decir? Imaginaros que hay un ruido muy agudo que se escucha en vuestro micrófono. Pues las frecuencias altas yo las bajaría para que esos ruidos agudos no se escuchen. Las frecuencias bajas igual, lo que pasa es que las frecuencias bajas muchas veces son vibraciones, golpes. Lo típico que das un golpe en la mesa y que se escuche un poco en el micro. Pues si bajáis los graves, esos golpes no se van a escuchar tanto o se van a dejar de escuchar. ¿Vale? La intención es que juguéis un poco con esto dependiendo de vuestra situación. En mi caso, siempre me gusta bajar un poco los agudos y los graves, pero como tengo estabilizador de micro que las vibraciones no van a escuchar tanto, como ya tengo otras eliminaciones de ruido y tal, y tampoco tengo sonidos muy agudos, pues tampoco toco mucho estos parámetros en mi caso. Pero seguramente vosotros, pues bueno, pues podéis jugar un poco con esto para que se escuche más o menos, ¿vale? Vamos a hacer una prueba de cómo se escucharía todo. Por ejemplo, mi voz normal, sin aplicar ningún filtro, sería así. Yo creo que esto es bastante bueno por el micro que tengo, estabilizador, la distancia, un poco que el volumen ya lo tengo bastante ajustado. Pero como siempre se puede mejorar. Vamos a ir aplicando cosas. Lo primero es que yo voy a aplicar una ganancia. En mi caso no sería necesario, ¿vale? Ya os lo digo. Pero bueno, para que veáis un poco también el resto de filtros más cómo funcionan exactamente, pues voy a aplicar un poquito de ganancia. A lo mejor aquí se me escucha un poco saturado, ¿vale? Tranquilos que esto va a ir bajando. No paniquéis. Vamos a aplicar ahora una eliminación de ruido. Quiero que se note un poco. Por ejemplo, si estoy callado, ya no se escucha esas pequeñas ondas, ese pequeño ruido de fondo que había antes, que se veía aquí además, ¿verdad? Vamos a seguir aplicando. Vamos a aplicar la puerta antirruidos. Esto viene muy bien porque si yo de repente me callo, se apaga el micro, no se escucha nada, pero cada vez vuelvo. Hay que tener cuidado aquí, sobre todo con la velocidad de ataque, porque a lo mejor la primera sílaba que pronuncio no se llega a escuchar bien o se escucha un poco atenuada. No sé si lo notáis. Me voy callando y voy hablando de vez en cuando. No sé si lo notáis, ¿vale? Yo normalmente incluso el único que utilizo en mi caso es la puerta antirruidos, ¿eh? Dependiendo del sitio donde esté, a lo mejor eliminación de ruido y tal, pero bueno. Yo, por ejemplo, si habéis seguido un poco mi canal alguna vez, he grabado vídeos con más gente o he hecho algún directo con más gente, cuyo micro está en el medio y ya está, ¿vale? Para no tener un micrófono de cada uno. Y a lo mejor esta puerta antirruidos puede ser un problema, porque si estamos varios hablando en el micro, a lo mejor la persona que está más alejada es difícil de configurar esto para que se nos escuche a todas las personas que estemos. Y cada una a su distancia, cada uno a su volumen, etcétera. Con lo cual muchas veces casi prefiero, oye, mira, quito esto, prefiero que se escuchen algunos ruidos de fondo, pero que por lo menos se escuchen todos, todo lo que dice, ¿vale? Algo así. Esto podéis jugar un poco dependiendo de vuestra situación. Añadimos el compresor. Compresor, ahora creo que no lo vais a notar tanto, porque además está muy suavecito, pero lo que hace es eso, que no haya picos muy altos de volumen, que si de repente grito, pues no suba tanto como si hubiera subido antes, ¿lo veis? Estoy gritando, aunque parezca mentira, pero creo que no lo escucháis tan alto como si no lo hubiera aplicado el compresor, que igual os estallaba un tímpano, ¿vale? Y por último, el ecualizador. Esto sí que no lo vais a notar apenas, porque no tengo graves ni altos ni nada, pero bueno, si yo bajara los graves un poco más y a lo mejor hago algunos golpes en las mesas, a ver... Creo que lo escucháis menos, aunque lo escucháis, pero bueno, un poco mezcla de todo, ¿vale? Esto, como digo, es lo que menos vais a notar ahora en mi caso, además lo tengo muy suavecito todo, pero bueno, es una idea para que los haga y tal. De aquí, si yo me tuviera que quedar con uno o dos, puerta antirruido y eliminación de ruido, casi lo principal y lo que todo el mundo va a utilizar porque todo el mundo tiene algún ruido en la habitación o en el setup, todos, en algún momento alguna cosa, ¿vale? Pero tened cuidado de no pasaros sobre todo con este porque, como digo, si estáis varios a lo mejor, pues cuidado. Cuidado que no se va a escuchar todo nítidamente, ¿vale?
Dicho esto, voy a quitar todo. Yo me voy a quedar solo con la puerta antirruido, que es lo que suelo utilizar. Y a partir de aquí no tengo nada más que explicaros, ¿vale? Iré haciendo más serie de vídeos sobre cómo utilizar OBS y cosas concretas. Creo que esto espero que os haya servido y por lo menos os haya dado una idea de cómo mejorar vuestro audio, pero a partir de aquí, pues bueno, cada uno puede ir probando y haciendo su propia configuración, ¿de acuerdo? Sin más, espero que os haya gustado, darle a like favorito, suscribíos, dejadme en los comentarios, importante, que se me olvidaba, qué cosas queréis ver en un futuro en este tutorial, no solo de OBS, sino de cualquier cosa de creación de contenido. Y a partir de ahí, pues nos vemos en la siguiente, chicos. Espero que os haya gustado, darle favorito, suscribíos y hasta otra, chavales. Chao, chao.